Vivo 27 de mayo. Terminar con Viernes de Ciencia. Hoy les presento una entrevista con la primera mujer cyborg del mundo. Se trata de Moon Rivas, que se implantó sensores para sentir el movimiento de la Tierra en la música. Hola Karen, hola a todos. En la música, hoy rendimos un breve pero interesante homenaje a un músico griego de gran impacto que falleció hace algunos días. Qué gusto estar con todos mis compañeros en esta hora cultural de la televisión mexicana. Saludo también con mucho gusto a Laura Regis Ola en la interpretación de lengua de señas mexicana. ¿Y qué les parece si iniciamos con los contenidos? Rafa, tenemos una reunión importante. Así es, mi querida Laura Barrera, acompáñenme porque les voy a platicar de que expertos en educación artística de todo el mundo se reúnen para hablar precisamente del futuro de la cultura en la academia. Corea del Sur fue la sede de la reunión internacional de expertos en cultura y educación artística convocada por la UNESCO el 24 y 25 de mayo. En el encuentro, realizado en formato híbrido, participó la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Lucina Jiménez, quien se refirió al mapeo de los retos y las prioridades que enfrenta la educación artística en la última década. Lo que yo subrayé en esta reflexión sobre retos contemporáneos es, en primer lugar, la necesidad de considerar la educación artística como un derecho humano. Ya no deberíamos de estar pensando que la educación artística es opcional o es complementaria o es cuando no tienes nada que hacer o es para ocupar tu tiempo libre. No, es un derecho humano, es tan necesario como la ciencia y la tecnología. El aporte de las neurociencias e investigaciones psicológicas, las propuestas inclusivas y resilientes en la materia, la digitalización y formación de nuevos perfiles profesionales y la importancia de la educación en el patrimonio fueron parte de los temas que se abordaron en esta reunión. Del reconocimiento de la importancia de la educación artística depende la verdadera revolución de la educación. Estas reflexiones se dan en el contexto del aniversario 60 de relaciones diplomáticas entre México y Corea del Sur, por lo que la secretaria de Cultura del país, Alejandra Frausto, realiza una gira de trabajo en esta región de Oriente con el objetivo de fortalecer los lazos culturales y artísticos entre ambas naciones. Seguramente será una conversación muy importante en el contexto de la siguiente reunión mundial que habrá en México de políticas culturales, el Mundiacult, que tendrá lugar en México en septiembre de este año. Noticias 22, Karen Rivera. Y mucha atención, artistas escénicos, la siguiente convocatoria les puede interesar si quieren difundir y promover su trabajo. Ya está disponible el registro para la convocatoria del Encuentro de las Artes Escénicas en Artes. Este año, el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura concederá 74 estímulos en total para trabajos terminados. Este año en particular, nos estamos enfocando, o en arte se está enfocando más en un proceso formativo en el cual los artistas que reciban este apoyo puedan continuar profesionalizando sus materiales de autopromoción. Los participantes pueden inscribirse de forma individual en equipos de trabajo, grupos artísticos o grupos legalmente constituidos. Sus proyectos completos pueden ser de teatro, danza, música, ya sean espectáculos de calle, circo o interdisciplinares. Cualquiera que sea el caso, pueden darse de alta en 2 secciones. Una de las 2 categorías es que los beneficiados recibirán 50,000 pesos que podrán distribuir y gastar o invertir de la manera que ellos, con base en un taller de una semana que les vamos a dar como parte del mismo esfuerzo de Enartes, nuevos materiales de promoción para una obra que ya terminaron. O 100,000 pesos para apoyo de gira e acompañamiento formativo en un proceso de movilidad. Las bases permanecen en la página www.fonca.cultura.gov.mx/SACPC. Cabe destacar que los formatos de envío deben respetarse tal y como se indica en el sitio web. De lo contrario, al proyecto no se le dará seguimiento e inmediatamente será descalificado. Noticias 22, Rodrigo Peredo.
Ahora les platicamos que tras el confinamiento, la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, doctor Eusebio Dávalos Hurtado, reabre sus puertas y lo hace para sorprendernos. Está mejor que nunca. Echen un vistazo. La Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, doctor Eusebio Dávalos Hurtado, renovó su infraestructura y museografía en meses recientes. Los espacios de consulta fueron reacondicionados con mesas, una nueva instalación eléctrica e iluminación. El vestíbulo del recinto instaló una estructura para mejorar el acceso a personas con discapacidad. Se quitó una alfombra ya que estaba muy usada, muy antigua. Se puso un piso nuevo, pero sobre todo en la parte de la luz se cambiaron todas las instalaciones eléctricas y se modernizaron, se utilizan ahora focos con LED, se puede utilizar la tecnología, por ejemplo, para conectar una computadora de manera más sencilla. Un auditorio y una sección expositiva también se integran al nuevo rostro de la biblioteca. Tenemos ya un pequeño auditorio que ese se recuperó, originalmente había uno, pero se cambió de uso. La parte expositiva que creo que se ganó en esto, para poder mostrar exposiciones específicas o documentación que resguardamos y que usualmente no se conoce, pues porque está guardada en los estantes. Recibimos el apoyo del proyecto de Chapultepec y aunque no tengo yo los datos exactos, puesto que no soy quien se encarga de eso, por lo que escuché es que ascendió alrededor de 8 millones de pesos. Esta infraestructura se suma a la estrategia de digitalización del acervo de la biblioteca, que asciende a 500,000 ejemplares, depositaria de importantes acervos hemerográficos, fotográficos y sonoros, y de 200 códices mexicanos, la colección más importante del país. El año pasado logramos obtener un proyecto de CONACYT. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque nunca habíamos contado con equipo de digitalización. Se obtuvieron alrededor de 5,5 millones, con los cuales pudimos por primera vez adquirir equipos de digitalización y de tomas fotográficas de las más modernas. Con esta remodelación y digitalización, la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia apunta a atraer más público, a la vez que acercará su acervo a través de un nuevo sitio web que lanzará próximamente. Noticias 22, Víctor Gaspar. La Asociación de Cine para Niños y Niñas La Matatena celebra sus primeros 23 años de existencia. Hay diferentes instituciones que se suman a los festejos con una programación para todo público. Vamos a conocerla. Con la exhibición de cortometrajes, la Filmoteca de la UNAM y Capital 21 celebran el aniversario de La Matatena, una asociación de cine para niños y niñas que durante 23 años ha transmitido el respeto por la diversidad cultural a través de la impartición de talleres, la realización y difusión de audiovisuales animados. El 27 y 28 de mayo se exhibirá a través de Capital 21 una selección de 7 trabajos realizados por infantes en los talleres de animación en plastilina cuadro por cuadro. La Filmoteca de la UNAM se unirá al festejo a través de su página de internet, en donde estarán disponibles para todo el país más de una docena de títulos de cortometrajes hechos por niños y niñas en distintas técnicas. Estarán disponibles de manera gratuita del 27 al 29 de mayo. Este festejo cerrará en la Cineteca Nacional el domingo 5 de junio con la proyección del largometraje La Estrella de Mono, dirigida por Linda Hambach, que narra la historia de Jonah, una niña que es adoptada por una gorila. Este trabajo obtuvo el premio de cine europeo a la mejor película de animación. Muchas felicidades a La Matatena y muchos años más. Momento de hacer una brevísima pausa, regresar Ciencia. Karen Rivera platicó con una cyborg, no se vayan. Carmen Correa da cuerpo y forma a Lady Macbeth con una nueva propuesta en el Centro Cultural Universitario. Vamos a ver más. Lady Macbeth convence a su esposo de cometer un crimen que desatará una sucesión de muertes. Su empresa es una gran pesadilla sobre la lucha por el poder y la ambición, pero sus acciones también marcarán su propio destino.
Esto es lo que nos regala Jaime Blanc en su versión del clásico shakespeariano. No estamos exentos de caer en las garras de la corrupción, por un lado, porque es un grado de corrupción lo que tiene Lady Macbeth terrible, alrededor de lo sexual, y es una mujer muy manipuladora. Estamos viendo que a nivel mundial, realmente a nivel mundial, las cosas están poniéndose justamente por la lucha por el poder en todo el mundo. Y es terrible, y está viendo muertes terribles. Y esto es como un comentario muy pequeñito alrededor de cómo una persona que llega a acceder al poder hace esto. Otros usan bombas, matan gente, aniquilan países y todo, pero es el mismo principio. Blanc asegura que el personaje es visceral e imponente, por lo que no dudó en elegir a Carmen Correa para ser quien le dé vida a Lady Macbeth. Primero me confrontó porque no es el personaje femenino, masculino, no tiene que ver con género, sino con todo lo que mueve a este sujeto, ¿no? O sea, a esta persona que es el ansia de poder, lo oscuro, etc. Entonces me metí más con estas motivaciones que son humanas. Una de las cosas que sí puedo como conectarme con él, me refiero yo, Carmen Correa, ser humano, es toda la transición que tiene hacia la culpa, hacia revisar, ¿no? Cómo se fueron desenvolviendo los hechos que ella un poquito echa a andar y cómo al final a dónde nos lleva toda esta carrera por el poder, por la ambición. Estar condenados a repetir constantemente nuestras acciones contagia de muerte a todos en el fluir desordenado de nuestra conciencia. Sin duda, el viaje es una inconmensurable experiencia personal. Los invitamos cordialmente a todo el público a que nos vengan a ver, a que vengan a ver el espectáculo que va a ser en el Salón de Danza del Centro Cultural Universitario. Es entrada libre, gracias a Dirección de Danza UNAM. Y quisiera agradecer al Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, porque tanto el maestro Jaime como yo somos parte de estos becarios. Muchísimas gracias al público, los esperamos. Muchas gracias a Danza UNAM. Muchísimas gracias por recibirnos en la que ha sido mi casa tanto tiempo, y muchas gracias al Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. Y muchas gracias, por supuesto, a Canal 22. Noticias 22, Paola Sánchez. Bueno, pues el Festival de Arte y Ciencia El Aleph motiva al público a contribuir al cuidado del medio ambiente y las causas sociales por medio de una propuesta artística que mezcla la animación con la palabra, los ritmos de hip hop. Vamos a ver esta nota de Karen Rivera. Una exploración energizante en la que conviven la emergencia climática y la justicia social es lo que propone el actor y activista británico Fekhinti Balogun en la propuesta escénica Can I Life. Es una vivencia personal, es el viaje personal de Fekhinti Balogun, que alrededor de esta catástrofe climática, ¿no? Teje su historia desde frases, narrativas, el rap, el teatro, la animación, datos científicos. Desde 2017, Balogun comenzó a leer libros sobre el cambio climático. Después de comprender la urgencia con la que debe atenderse esta situación en el mundo, escribió la obra de teatro Puedo Vivir, que él protagoniza. A través de una mezcla explosiva de la palabra, la animación, el hip hop y el diálogo, busca despertar en el público el interés por conocer el efecto invernadero, así como acercarlo a la brecha que existe entre los grupos ambientalistas, predominantemente blancos, y a su experiencia en el movimiento climático. Al final la crisis climática va a atravesarlo todo, ¿no? O sea, la crisis climática no va a dejar piedras sin voltear, no va a dejar comunidad sin tocar, incluso comunidades que no han sido vistas por los ojos de los seres humanos van a verse impactadas, ¿no? Y por lo mismo necesitamos toda la diversidad de lenguajes que existen disponibles para hablar de esto. Can I Life forma parte de las actividades del Festival de Arte y Ciencia El Aleph y tendrá una función en línea el 29 de mayo a las 12 del día.
Al finalizar, el público podrá ser testigo de una conversación que tendrá el artista con el activista Pablo Montaño. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, pues aquí está Karen Rivera para platicarnos de algo que ya nos anunciaba Rafa desde el inicio del programa, en el corte anterior, que pues es un temazo muy interesante. Karen, bienvenida, porque ya lo habíamos comentado antes, alguna vez tuvimos por aquí en Noticias 22 a Neil Harbisson, que en 2004 se convierte en la primera persona reconocida por un gobierno, en este caso el gobierno británico, como un cyborg. Exacto. ¿Nos puedes platicar un poquito para introducir el tema de hoy? ¿Qué es un cyborg? ¿Por qué tienen que ser reconocidos? ¿Cuáles son sus derechos? En fin, un poquito un contexto de lo que has preparado el día de hoy, porque tiene que ver con Neil Harbisson, porque además son amigos de la infancia. Son amigos de la infancia. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. De verdad que me da mucho gusto saludarlos en Limina la Ciencia en Movimiento. Y sabemos que un cyborg es un ser que combina elementos orgánicos con elementos cibernéticos. Es también, o por lo menos así se consideran quienes lo son, una identidad. Moon Rivas es la primera mujer y la primera bailarina en el mundo que decidió ser un cyborg y que, bueno, decidió también tener una relación más íntima con la tecnología, porque así lo que ella buscaba en general era percibir más de lo que la naturaleza humana le permitía. Y sí, efectivamente, Moon Rivas es amiga de Neil Harbisson, porque en 2010 crearon la Fundación Cyborg, una fundación que se encarga de defender los derechos de quienes deciden tener esta identidad. Pero vamos a conocer un poco más al respecto de Moon Rivas. Moon Rivas buscaba crear un movimiento más allá del que se puede obtener en un estudio de danza. En su investigación, logró desarrollar un nuevo sentido, el de la vibración de la Tierra. Así, la bailarina y coreógrafa española se convirtió en el cyborg o cyborg, capaz de sentir los sismos de todo el mundo en su cuerpo, gracias a sensores implantados en sus pies. Cada vez que había un terremoto en algún lugar del mundo, yo notaba una vibración dentro de mi cuerpo y depende de la intensidad del terremoto, la vibración era más fuerte o menos fuerte. Yo lo veo esto como un arte en sí, lo que llamamos el arte cyborg. Es el arte de crear y diseñar tu propia percepción de la realidad. El que pasa es que es un arte que pasa dentro del artista, porque en el fondo soy la única que percibe este arte, ¿no? Mediante una cirugía, la artista catalana se implantó en cada uno de sus tobillos un sensor que mide aproximadamente 1 centímetro. Este dispositivo recibe en tiempo real información de sismos a partir de 1 grado en la escala de Richter, gracias a que está conectado vía Bluetooth al teléfono móvil, que a su vez se sincroniza con los sismógrafos en línea. En promedio, Moon Rivas siente un sismo cada 2 horas y la vibración también depende de su nivel de estrés. Y al final, una manera que tenía de definirlo, ¿no?, es que había integrado un nuevo latido en mi cuerpo. No solo tenía el del corazón, sino el de la tierra, latiendo su propio ritmo dentro de mí. A partir de su relación con la tecnología, la bailarina, cofundadora de Cyborg Foundation, desarrolla performance como Esperando el terremoto, en el que realiza movimientos en función de la intensidad de los temblores que percibe. La idea es que el público sienta la respiración de la tierra. Yo creo que durante muchos años los humanos hemos modificado nuestro entorno para vivir más cómodos, pero quizás ha llegado el momento de diseñarnos a nosotros mismos para adaptarnos mejor a cómo es nuestro planeta. Bueno, son cyborgs, ellos mismos son su propia obra de arte, digamos, están creando arte consigo mismos. Y yo te decía, Karen, que para mí es como una especie de trans, de personas trans digitales o trans tecnológicas que están llevando hacia un nuevo estadio la identidad humana. Y bueno, pues poco a poco se han ido aceptando, como decíamos, ya hay gobiernos que dicen, bueno, pues sí puedes, así como puedes cambiarte el género o el sexo o el nombre, también te puedes cambiar la identidad. Sí, o sea, si recordamos a Neil Harbisson, él se implantó esta antenita que le permite escuchar los colores, decía que le fue muy difícil, por ejemplo, obtener su pasaporte, ¿no? Porque decían, bueno, es que él planteaba, este objeto
está ligado a mí, es parte de mi persona, ¿no? Ya no es algo ajeno. Incluso todos, de alguna manera, somos cyborgs. Ellos plantean 3 posibilidades, una neuronal, otra psicológica, otra de manera más íntima, que es la orgánica, ya dentro del cuerpo. Pero, por ejemplo, cuando nos quedamos sin pila, decimos, cuando se quedó el celular sin pila, decimos, me quedé sin pila, ¿no? Sí. Y este es un tipo de conexión que nosotros tenemos con los aparatos tecnológicos. Entonces, de alguna manera hay una relación que se ha venido dando desde que tenemos a la tecnología al alcance de nuestras manos. Y bueno, qué mejor que también se hable de los derechos de los cyborg, porque por supuesto son pues personas que tienen pues esta otra manera de ver la vida y de vivir a la naturaleza, como lo hace Moon Rivas. Efectivamente, y cada vez vamos a ver más de estos personajes y vamos a encontrar similitudes. Y ellos dicen, bueno, no me estoy alejando de la naturaleza, sino me estoy acercando a ella de una manera distinta. ¿Qué te parece, Rafa? Fascinante. Me preguntaba acá en el corte qué implante me haría. ¿Se acuerdan del hombre de los $60 millones de Steve Austin, el hombre biónico? Más o menos así. Muchas gracias, Karen. Gracias. No nos despedimos. Y vamos hoy, en 27 de mayo, a la efeméride, recordando y celebrando a uno de los artistas más prolíficos del séptimo arte. Se cumplen 100 años del nacimiento del actor británico Christopher Lee. Su carrera inició en los años 40, pero fue una década después con la interpretación del Conde Drácula en la película de Terence Fisher, con la que obtuvo el reconocimiento internacional. Colaboró en más de 250 producciones. Destaca El hombre con el arma de oro, Charlie y la fábrica de chocolates, así como El Señor de los Anillos, los episodios 2 y 3 de Star Wars y La invención de Hugo. También trabajó en proyectos musicales y grabó 4 álbumes. Recibió la Orden del Caballero en 2009 y fue galardonado con el premio BAFTA en 2011. Bueno, como todos los días a las 9 de la noche, no se pueden perder Debate 22. Hoy Álvaro Cuevas cierra la semana recibiendo al historiador y comunicólogo Alfonso Ortega. Van a hablar sobre la femme fatal y la misoginia. No se lo pierdan al término de este espacio informativo. Tenemos una muy breve pausa, regresamos enseguida. ¿Se acuerdan que hace algunos días les platicábamos que Canal 22 tenía algunas nominaciones para los premios Pantalla de Cristal? Pues, ¿qué creen? No se los voy a decir yo, vean lo siguiente. Las producciones de Canal 22 obtuvieron varios reconocimientos durante el Festival Pantalla de Cristal, en el que se otorgaron premios especiales para los medios públicos asociados a la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México. Por su trayectoria, la periodista y conductora del programa Tratos y Retratos, Silvia Lemus, recibió el premio INIC en reconocimiento a su protagonismo en pantalla, así como a la fuerza y valor que imprime al micrófono. También obtuvo una mención especial Fernando Rivera Calderón, por su extraordinaria capacidad para crear todo un mundo colmado de ingenio, referencias culturales, sociales, políticas, lleno de sorpresas. El programa que conduce, Me Canso Ganso, de igual forma recibió el galardón a la mejor escenografía de programa de entretenimiento. El Canal Cultural de México también obtuvo la Pantalla de Cristal por la cobertura especial de la 63 entrega de los premios Ariel, así como por el diseño de escenografías de Chamuco TV y Noticias 22. Una felicitación a las compañeras y compañeros que trabajan aquí en Canal 22 y son reconocidos ahora por su extraordinaria labor frente al público. Y bueno, en tiempos como los que estamos viviendo actualmente, difíciles, vale la pena echar un ojo al nuevo largometraje de Walid Moanès. Es el año 1982 en Beirut, capital del Líbano. Bissam, un niño de tan solo 11 años, debe afrontar el último día del ciclo escolar entre exámenes finales y la urgencia de armarse de valor para confesarle su amor a una compañera de clase. Bissam no lo sabe, pero su vida y la de todos los libaneses está a punto de cambiar por culpa de la guerra. Estos son los hechos narrados por el cineasta Walid Moanès en su ópera prima 1982, el año que cambió el Líbano, que este fin de semana llega a la cartelera. In Lebanon, nobody had written
or had made a film about this period in our history, because it is very polemic. And I think as filmmakers, we don't make films in a vacuum, we make films to create dialogue. So I felt it was necessary to tell the story from our perspective in Lebanon, our humanist perspective in particular. Ejercicio de memoria para sanar heridas colectivas, 1982, el año que cambió el Líbano, relata la propia visión de Walid Moanés sobre los hechos del 6 de junio de 1982, un duro episodio en la historia de su país, visto desde los ojos de la niñez. For the children who participated in this film, they learned something about the past. One thing that is major is in Lebanon, we do not talk about our history. We did not talk about our history. If the history books are not going to write it, the filmmakers are going to show it. I do believe that cinema can change hearts and minds in ways that other things can't. 1982, el año que cambió el Líbano, película multipremiada en diferentes festivales en el mundo, es traída a México por Tulip Pictures y podrá verse en salas de la cadena Cinemex, así como en la Cineteca Nacional y en otros cines seleccionados. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Y fíjense, amigos, que la República Galáctica ha caído. Esta noche las tendencias nos hacen volar más allá del borde exterior. Veamos. Desde las primeras horas de este día, el maestro Jedi Obi-Wan Kenobi se convirtió en tendencia en redes sociales, y no podía ser de otra forma. La plataforma de streaming Disney Plus liberó por fin los primeros 2 episodios de la serie dedicada a este personaje, uno de los más conocidos y queridos del universo de la Guerra de las Galaxias. El cariño de los fans se ha manifestado también al posicionar como tendencia el nombre del actor escocés Ewan McGregor, quien vuelve a ponerse la túnica Jedi tras 17 largos años. McGregor es, curiosamente, sobrino del actor Dennis Lawson, quien dio vida al avesado piloto Wedge Antilles en la película de George Lucas que inició todo. La miniserie, conformada por 6 capítulos, está situada 10 años después de los hechos ocurridos en Star Wars Episodio 3, La venganza de los Sith, cuando la Orden Jedi fue masacrada por el Emperador Palpatine y por Anakin Skywalker, el primer Padawan de Obi-Wan, dejando a unos cuantos caballeros de la Orden dispersos por todo el universo. Los Jedi no pueden evitar lo que son. ¿No tuvieron la oportunidad de ver el 10º programa de la Orquesta Sinfónica Nacional de la semana pasada? Aquí una excelente alternativa a partir del domingo en su canal de YouTube. Soy José Luis Castillo, soy músico, soy compositor, director de orquesta, director del ensamble Sepromusic y director de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Escuchamos un programa hasta cierto punto atípico, y digo atípico porque el gran convocante, lógicamente, del programa era la Sinfonía Reforma, ¿no? de Félix Mendelssohn, ¿no? La quinta tal y como se conoce, la segunda ciertamente en su catálogo, ¿no? En ese sentido fue una sinfonía que hizo a modo de encargo para conmemorar el aniversario de la Reforma luterana. Es en ese sentido que está repleta de alusiones a ciertos corales luteranos, corales de la Iglesia reformista hasta cierto punto primitiva. Y fue entonces que decidimos, ya que íbamos a tener el coro haciendo el Gloria de John Rutter, decidimos, en lugar de obertura, hacer el mismo coral o uno de los corales que aparece en la Sinfonía Reforma de Mendelssohn, hacerlo como a modo de obertura, de tal manera que lo primero que escuchara el público fuera exactamente lo último que escucha, y pudiéramos hacer un pequeño viaje desde Lutero hasta Mendelssohn pasando por Bach.
Entonces es así como inicia el programa. El programa inició con el coral luterano, en la versión prácticamente de Lutero, sin ningún aditamento, sin ningún arreglo, ¿no? A capela, únicamente con el coro. Después una versión para ese mismo coral armonizado por Juan Sebastián Bach. Y por último, el mismo coral en Festebourg, en la versión del último coro de la cantata número 80, que lleva por nombre que lleva por título el mismo nombre de Bach, ¿no? de ese coral, ¿no? Ein Festebourg. Inmediatamente después escuchamos el Gloria de John Rutter, una pieza querida fundamentalmente por los coros, una pieza expansiva, una pieza realmente brillante, ¿no? Que sí capta todo ese aroma, ese mundo del coralismo británico, sobre todo, ¿no? Sajón, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y para acabar con esta sinfonía de Felix Mendelssohn que les estaba comentando. Son dos ensambles vocales, ¿no? El ensamble escénico vocal, perteneciente a la Secretaría de Cultura, Fomento Musical y solistas ensamble, ¿no? Del Instituto Nacional de Bellas Artes. Fueron dos coros que tuvieron que reunirse para esta ocasión, ¿no? Y por supuesto les invito a todas y a todos a continuar disfrutando de la música, ahora sí, cuando ustedes gusten, en las redes sociales, por supuesto, del Instituto Nacional de Bellas Artes y la Orquesta Sinfónica Nacional. Acompáñenos y permítanos seguir haciendo música para todos y cada uno de ustedes. Nueva oportunidad para ver este gran concierto, Rafa, y llega una hora muy esperada de la semana. Lo que más ansiamos escuchar, como siempre, las reflexiones, la propuesta y la música del maestro Juan Arturo Brennan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, colegas. Buenas noches. Buenas noches a todos. En efecto, hoy quiero hacer un breve homenaje a un músico cuya música a mí me gusta. Eso no tiene nada que ver con la realidad, pero creo que además fue un músico importante. Nació en 1943 y murió recientemente, hace unos días. Su nombre original, Evangelos Odiseas Papathanasiou, conocido coloquialmente como Vangelis. Vangelis comenzó a dejar huella, ahí tienen la imagen de Vangelis, en la transición de la década de los 60 a los 70, cuando formó un grupo de rock llamado Formings, que no trascendió mucho. Pero un poco después empezó la carrera y la fama y el prestigio de Vangelis cuando formó otro grupo, un grupo griego de rock progresivo que sí dejó huella, que se llamaba en castellano El Hijo de Afrodita, y ahí en ese grupo ocurrió un fenómeno muy interesante. Si alguno de ustedes recuerda a los señores Lucas Sideras y Anargiros Koulouris, mis respetos, porque yo no me acuerdo de ellos. Eran los otros dos miembros de la banda, y se perdieron en el laberinto de la desmemoria. Sin embargo, Vangelis y el cantante del grupo sí hicieron carrera. Ahí lo tienen, el famosísimo Demis Roussos. Él era la voz de El Hijo de Afrodita y también él hizo una carrera solista importantísima. El caso es que muy poco tiempo después de eso, Vangelis empezó a componer soundtracks, música para películas. Sobre todo se dedicó a los documentales. En el año 1975 fundó en Londres el famoso estudio Nemo, donde se estableció como este poderoso hombre orquesta que era. Componía, arreglaba, interpretaba, él mismo grababa, él mismo editaba, él mismo producía, él mismo se encargaba de la promoción de sus discos y de sus espectáculos, de manera que era un músico realmente muy, muy completo. En el año de 1980, después de haber escrito varios soundtracks para películas, Evangelos Odiseas Papathanasiou tuvo su primer gran éxito, que fue por supuesto la música para Carros de Fuego, que además era la ópera prima del director Hugh Hudson. Esa música que todos ustedes recuerdan, que acompaña a la cámara lenta romántica de los atletas corriendo por la playa mientras se preparan, no solamente se volvió muy famosa, se volvió objeto de burla, objeto de chacota, se volvió objeto de parodia. Todo el mundo tomó de ahí y la reprodujo, la canalizó, la repitió, etcétera, etcétera. Pero después de eso, cuando uno cree que Vangelis ya no podría tenía más éxito que esto, lo tuvo. Por cierto, ganó un Oscar por el soundtrack de Carros de Fuego. Compuso la que, en mi opinión, es su mejor obra, que es
Blade Runner, el gran soundtrack para Blade Runner, del cual les hablaré un poquito después. Mientras tanto, vamos a hacer un primer corte. Ahí tienen la portada de la primera versión de ese soundtrack, porque después salió otra. La primera eran arreglos sobre la música original de Vangelis. Hubo un problema de derechos y de autorización, y después salió una segunda versión, que es la original, que es la que les recomiendo. No hay que confundirse con la primera y la segunda. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, escuchando unos cuantos segundos de algo bien interesante, una improvisación de Vangelis con acción escénica y pintura en vivo. Luego les cuento por qué. Hay algo que pocos saben. Además del gran músico que fue Vangelis, fue pintor, y pintor en serio, al grado de que llegó a tener varias exposiciones aquí y allá y acullá. Rápidamente, les recomendaría escuchar, por supuesto, Carros de Fuego, por supuesto, Blade Runner, y sobre todo los discos de un par de colaboraciones, de las más interesantes que tuvo. El disco Odas y el disco Rapsodias, que hizo en colaboración con la gran actriz griega Irene Papas, con música de corte arcaico, música griega de corte arcaico, y por supuesto las colaboraciones del dueto que llegó a conocerse como John y Vangelis, John Anderson, el vocalista de Yes. Finalmente les comentaré que Vangelis quiso incursionar en una vertiente más seria, más de concierto de la música electrónica, y la gran etiqueta discográfica Deutsche Grammophon le publicó el disco Conexiones Invisibles, que por supuesto no tuvo ni una fracción del éxito que sus demás discos. Recomendación final: escuchen la música y vean el video de Mitodea, una gigantesca obra con coros, orquesta, los teclados de Vangelis, Jesse Norman, Kathleen Battle, etcétera, etcétera. Gran obra. Termina así Mirando Músicas, dedicada hoy a Evangelos Odiseas Papathanasio. Nos despedimos con otro músico multiinstrumentista que le hace un homenaje con el número final de Blade Runner. Regresamos después de esta música y la pausa. Hasta pronto. Chao. Tome nota y apréndase el nombre de esta autora por primera vez. Un libro traducido del hindi obtiene el premio Booker Internacional. Con su libro Tumph on Sand, la escritora india Gitanjali Sri ganó el premio Booker Internacional 2022, que reconoce la mejor obra de ficción traducida al inglés. Esta publicación, que originalmente fue escrita en hindi, narra desde una perspectiva divertida y original la historia de una mujer de 80 años que se queda viuda y, sumida en la depresión, vive frente a una pared sin interactuar con el mundo que la rodea.
Bueno, se antoja esta lectura, además, bueno, con este premio es una gran recomendación. La coreógrafa Daniela Vázquez y el artista multidisciplinario Matthew Anderson unen su talento para dar vida a un espectáculo en el Centro Nacional de las Artes. Un viaje al pasado, a los recuerdos, es lo que busca Daniela Vázquez con la coreografía Vulnitari. Esta pieza surgió a partir de la colaboración que hizo con Matthew Anderson, músico y pintor estadounidense. Lo que decidí hacer para realizar este espectáculo es escuchar su música, leer sus letras, empaparme de su mundo visual y proponerle poner en escena la investigación que yo tengo como coreógrafa desde hace tiempo, en diferentes etapas de mi vida. Esta coreografía, la cual se presentará en el Teatro Raúl Flores Canelo del CENART el 28 y 29 de mayo, refleja el crecimiento de los individuos en el que puede apreciarse el cuestionamiento sobre la fe religiosa, el amor, la ansiedad y la redención al construirse uno mismo. Yo en cada pieza musical reconocí material de mi trabajo que encajaría perfecto. Y si bien son como 10 piezas muy distintas, están todas conectadas, ¿no? Por la estética, pero sobre todo por la ludicidad. O sea, me gusta como esta frescura de poder jugar. Él hace muchos juegos de palabras, yo hago mucho juego con el cuerpo. A mí me gusta mucho que el cuerpo abandone su antropomorfia y de repente encarne imágenes como, seguramente ya lo viste en los promocionales, ¿no? Dinosaurios, ¿no? O maquinarias. Me gusta como que el cuerpo tenga como la posibilidad de transformar o de encarnar otras corporalidades. Noticias 22, Alberto Aranda. Los trazos de Rafael Cauduro y algunos textos de quienes fueron cercanos y han sido cercanos a este artista se reúnen y cohabitan una misma publicación. Hacer del libro vehículo de la plástica y de la memoria de las pinceladas y la vida. Luego de 6 años de investigación, aparece el libro Aquí estuvo Cauduro, que se publica en el marco de la exposición Un cauduro es un cauduro es un cauduro. El volumen cuenta con textos de Juan Rafael Coronel Rivera, Gonzalo Vélez, Dina Komisarenko, Luis Martín Lozano y Gerardo Kleinburg. Su formación fue familiar, su padre lo introdujo a la historia del arte universal y él se volvió un apasionado, domina toda la historia del arte, los grandes maestros de distintas escuelas y distintas épocas, y los ha utilizado con mucha frecuencia como paráfrasis, como apropiaciones, como elementos que no significan lo que significaron en su época. El libro, organizado en 6 capítulos, contiene 400 obras, algunas de ellas son material inédito, y da cuenta del desarrollo conceptual de la obra de Rafael Cauduro. Son tratamientos hiperrealistas, ciertamente, pero su intención no es el hiperrealismo, al contrario, lo que busca es provocar un engaño visual, hacernos reflexionar al poner sus modelos en distintos planos. No se sabe si están pintados dentro de un cartel, pintados en la pared que está pintada dentro del cuadro, pintados como aparte, como espectadores o como modelos. Este libro aparece gracias a la iniciativa de Alberto Torrado y la participación del artista y de Carla Hernández. Fue presentado por el Colegio de San Ildefonso, la Casa Estudio Rafael Cauduro, dirigida por Liliana López Cano. Igualmente, la publicación contó con el apoyo de la Suprema Corte de Justicia y el sello Trilce Ediciones, con Débora Holtz al frente, quien moderó la presentación en el Anfiteatro Simón Bolívar. La lectura que hago de la expresión de la temporalidad en Cauduro, creo que está presente lo que se puede llamar la estética del deterioro, donde se marca el paso del tiempo. O sea, es como si él pensara que en el momento en que nacemos empezamos a morir realmente, es casi que la única certeza que tenemos en la vida, y todo lo que nos pasa son estas anécdotas que van quedando como en estratos de tiempo, en estas como fantasmagorías. Noticias 22, Víctor Gaspar.
Si lo vieron, aquí estuvo con B labial, así se escribe este libro, así lo propusieron los editores, así que no hay ningún error porque uno brinca un poquito, ¿no?, con la ortografía. Pero bueno, fíjense que algunos proyectos de radicales de la arquitectura contemporánea en América Latina convergen en esta publicación que vamos a conocer. Radical 50 Arquitectura Latinoamericana reúne 50 proyectos construidos en América Latina entre 2010 y 2015. Todos ellos son de uso público. La característica que pone en común todos estos proyectos es precisamente el hecho de cómo se les da la vuelta, ¿no? De cómo se trata en América Latina de ofrecer más. Por lo menos estos proyectos que identificamos buscan siempre la idea de ofrecer más, de aportar más, independientemente del presupuesto, independientemente de las condiciones. El libro tiene una primera sección con los planos de los proyectos. La segunda consiste en una galería fotográfica de las edificaciones. No hay casas privadas de lujo dentro de este libro, no porque no sean buenas o no existan buenas, sino porque la naturaleza del libro era encontrar esas arquitecturas de usos colectivos. Hay un par de proyectos que nos parecía importante incorporar, que era la pavimentación, de repente donde no había calle, pues que aparecen calles, escalones, adoquines, se conforman plazas, y eso pues ese paseo que vamos dando a través de las imágenes del libro nos va llevando a esa idea de lo que es la arquitectura latinoamericana, y vemos de repente cosas, cajas en el paisaje que pueden estar en Chile o que pueden estar en Ensenada, Baja California. Noticias 22, Alberto Aranda. Y para cerrar este programa damos la bienvenida al director general de Comunicación Social y vocero de la Secretaría de Cultura, Isaac Masip, que está con Karen Rivera del otro lado del estudio y nos traen lo mejor de la cartelera. Laura, y con esto nos vamos. Buen fin de semana. Viernes de cartelera cultural, ¿están listos para divertirse? El Foro Shakespeare se transforma en un cuadrilátero para que el público sea testigo de la batalla más divertida, irreverente y exótica entre rudos y técnicos a través de la propuesta escénica La Improlucha, una obra en la que los actores rebotan en las cuerdas por puro placer e invitan a los asistentes a crear las historias sobre el ring sin límite de risa. ¿Quién ganará? No se la pierdan todos los jueves a las 8 de la noche. Está con nosotros Isaac Masip para presentarnos las actividades culturales de este fin de semana. Isaac, bienvenido. Hola Karen, ¿qué tal? Queremos presentarles esta vez las convocatorias de Chapultepec Naturaleza y Cultura. Este proyecto que está permitiendo que la riqueza cultural de México pueda ser vista en todo el país. ¿Y qué convocatorias tenemos abiertas en este momento? ¿A qué sabe la patria? Que está dirigida a cocineras y cocineros tradicionales y también colectivos de todo el país, y los invitamos a que presenten una receta original escrita que tenga como base los productos e ingredientes de la alimentación tradicional mexicana, es decir, de la cultura alimentaria. Tiene que venir esta presentación acompañada de un video que muestre el proceso de preparación. El cierre es el 3 de julio de este año. Además, hay otra muy interesante que tiene que ver con el cambio climático, Isaac. Así es. Las convocatorias de Chapultepec atienden a distintas disciplinas artísticas y ahora también es el tiempo del cine. Tenemos abierto el concurso de creación de cortometrajes de ficción bajo el tema Naturaleza y Cultura, que tiene como propósito las mejores prácticas para reducir el impacto ambiental. Está dirigida a mexicanos y extranjeros residentes mayores de 18 años cuya actividad principal sea la producción y la dirección cinematográfica y audiovisual. Invitamos a muchos de los estudiantes de cine en este país que están haciendo nuevas prácticas y que pueden presentar sus proyectos. Bueno, sin duda, México, un país rico en biodiversidad y también en gastronomía. Nos vamos ahora al Museo del Futuro porque ya está aquí. Activen sus sentidos a través de experiencias inmersivas de arte contemporáneo en el antiguo Hotel Reforma. Dividido en 4 espacios temáticos conectados por un jardín central, el recinto ofrece la oportunidad de contemplar esculturas y pinturas inspiradas en datos digitales, así como un recorrido por la instalación lumínica que desfigura la realidad y un paseo por las propuestas de diseño que transforman la percepción de lo estético. Pueden visitarlo este fin de semana en París, número 32, Colonia Tabacalera. Vamos con tradiciones, Isaac. Así es, México es un país de grandes músicos y también tenemos abierta la convocatoria de Tradición y Nuevas Rolas. Está dirigida a jóvenes músicos, músicas, compositores y compositores del país, principalmente de los pueblos originarios, porque queremos que presenten sus obras en lenguas originarias. Tenemos 68 lenguas indígenas o originarias en México con 364 variantes, es decir, casi tenemos un día por año para poder cantar y gozar en México.
Por otro lado, también está abierta la convocatoria Por Ti Seré, nuevo cancionero mexicano, dirigido también a personas mayores de 18 años que sean músicas, músicos, compositores y compositoras, autores y grupos en este caso también, a que presenten la propuesta en lenguas indígenas o en español. Esto es importante porque la composición que presenten tiene que ser original o inédita, es decir, que nunca se haya grabado. Y el tema de esta convocatoria es el agua, que nos da el contexto del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura. Importante conservar la palabra a través de la música. Y de la música nos vamos a la tecnología. ¿Imaginan visitar el mundo de los sueños y las pesadillas? El espacio interactivo Dreams Fantasy Lab exhibe una exposición inmersiva que integra ilustraciones, videomapping, hologramas, arte fractal y animaciones elaboradas por 8 artistas contemporáneos. Los espectadores podrán observar desde figuras fantasmagóricas que se adueñan de sus mentes hasta una bailarina que salta por las estrellas, pasando por el delirio que los arrulla. Sueños de Noches de Arte pueden verla los lunes, miércoles y viernes en Avenida Patriotismo 229. Isaac, actividades muy novedosas que nos invitan sin duda a vivir la cultura. Así es, Karen, queremos invitarlos a que revisen las convocatorias de las cuales hablamos hoy en las páginas de la Secretaría de Cultura y en contigoenladistancia.gov.mx. Hablando del proyecto Chapultepec, queremos invitarlos a que nos visiten. Está abierto Los Pinos, la residencia oficial del Pueblo de México, Sencali, la Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria, la 4ª sección del Bosque también, y en la 1ª sección también tenemos el Museo Casa Lázaro Cárdenas, la Casa Presidencial. La pueden visitar, todas las actividades ahí son gratuitas. Hasta aquí la cartelera el día de hoy. Hasta la próxima. Max Beckmann, nacido en 1884, impactante pintor alemán, uno de los grandes del modernismo.